Ataques del enemigo se levantarán cuando decidas levantar los muros. Aleluya. 5 ataques se van a levantar o contra... No, ahí hay un eco, quítamelo un poquito el eco. 5 ataques se van a levantar contra ti o contra la iglesia o contra cualquier ministerio o contra cualquier persona que decida levantar sus muros. ¿Estás dispuesto a levantar los muros? Amén. ¿O te va a quedar ahí en el piso para que el enemigo te aplaste? No. Y se te ríe en la cara teniendo un Dios tan grande y tan poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta el micrófono el otro. Gloria a Dios. Pero ese también, ahí me siento mal por esto. Digo, 5 ataques. Gloria a Dios. Y lo saqué de esta historia del libro de Nehemías. Mira, hermano, siempre que hay una crisis y hay una situación o hay un momento difícil, Dios levanta un hombre para mover al pueblo a una victoria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. No se crea que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados. Pero aunque el enemigo intente o planifique, alabado sea el Señor, la obra de Dios no se va a detener por nada ni por nadie. Amén, aleluya. ¿Sí o no? Le pueden cerrar esta puerta de este templo. Es más, si la cierran es porque hay otra que viene. Amén, Señor. aleluya. El enemigo no tiene las llaves. La iglesia tiene las llaves. Y las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Aleluya. Cuando Nehemías, Dios le dio esta palabra, habían pasado 70 años de exilio de los judíos en Babilonia. Lamentablemente Israel ha pasado por muchos ataques bestiales del mismo infierno. El enemigo ha odiado a Israel por toda la historia, porque Israel es la nación escogida. Es el único país en el mundo que tiene las escrituras divinas. Amén. Que no vienen del gobierno de los Estados Unidos ni de las Naciones Unidas. Israel fue una tierra entregada por Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Y Dios dice: yo te la voy a entregar, yo te la voy a dar. Y esta tierra que fluye leche y miel, yo le voy a demostrar a las naciones del mundo que yo soy Jehová Dios y fuera de mí no hay otro. Y por medio de ti, Israel, y yo te escojo a ti, Israel, no porque tú seas un mejor pueblo o porque tú seas la mejor cultura del mundo. Tú eres un pueblo duro de servir, duro de carácter, pero yo te he elegido a ti. Y te escogí porque te amé para demostrarle a los demás pueblos, aleluya, quién yo soy. Y en ti mostraré mi gloria. Y dice: si temes mi nombre y si guardas mi mandamiento, yo pelearé por ti, yo te guardaré. Guardaré tu entrada, guardaré tu salida. No tienes que tenerle miedo a los hebeos, ni a los jebuseos, ni a todos esos feos. ¿Cuánto alaban al Señor? Ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste. Un día Dios le dijo a David, y está en Apocalipsis: te entregaré a la iglesia las llaves de David. ¿Qué significaba la llave de David? Era una llave que se le entregaba a los reyes, que podía abrir todas las puertas de los muros alrededor de Jerusalén. 12 puertas rodeaban los muros y cada puerta tenía un nombre que representaba una verdad espiritual que yo no la veo. La puerta de las ovejas, la puerta del estanque, la puerta de los pastores, la puerta de los caballos, la puerta de la entrada, la puerta del occidente, y hay una puerta que está cerrada, que los judíos dicen que por ahí entra el Mesías. Y esa llave que tenía David, Dios le dijo: te doy la llave de David a la iglesia. Si el enemigo atacaba por el norte, él podía salir por el sur. Si el enemigo atacaba por el este, él podía salir por el oeste, porque tenía la llave de la entrada y la salida de esa puerta. Esa misma llave en el mundo espiritual Dios se la dio a la iglesia. ¿Cuánto la tienen? En el Apocalipsis Dios le dice: le doy a la iglesia la llave de David. En el mundo espiritual, si el enemigo nos puede atacar y cerrar una parte, pero va a haber otra parte que se va a quedar abierta. No todo se va a quedar cerrado. Alabado sea el Señor. Pero en esta historia en particular, Dios se lo dijo a Israel. Por eso, pero Dios le dijo: el día que te olvides de mí, te castigaré. Y no te dejaré sin castigo, pero te levantaré y luego castigaré a los que te castiguen. Porque dice: nunca te dejaré amar, pero nunca te dejaré sin castigo. Somos como un padre que amamos a nuestros hijos,
los amamos, pero los vamos a castigar. Le vamos a dar su nalgada, alabado sea el Señor, y de vez en cuando le vamos a quitar algún privilegio, pero no es porque no los amamos, seguimos siendo padres. Y Dios ha amado a Israel, que hasta el día de hoy es la única nación en más de 4000 años que ha mantenido su cultura, su único Dios, su fe, su esperanza en Jehová de los ejércitos. Ha sido la única nación que Dios ha mantenido. Los imperios más poderosos del mundo, como Egipto, Asiria, que los asirios es lo que conocemos, alabados al Señor, como los sirios en el día de hoy. Los persas, que es el pueblo de Irán del día de hoy, que ahí está, que es una potencia mundial. Todos estos imperios, como Roma, que es lo que se conocía como Italia, como el Imperio Otomano, que es lo que se conoce como Turquía, que lleva el mismo nombre. Todos esos imperios, aparte de los griegos, aparte de los romanos, y todos los imperios que gobernaron el mundo, aleluya, y tomaron control del mundo, todos esos imperios cayeron. Sin embargo, ha habido una nación que ha vivido cada uno de esos poderes, y Dios ha mantenido esa nación como un ejemplo de poder. Ha sido la única nación que ha mantenido su cultura, su lenguaje, ha mantenido las escrituras intactas, ha mantenido su forma de vestir, su forma de adorar. Ha sido incambiable, como una demostración del poder de Dios. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y del judaísmo nació el cristianismo, que somos nosotros, mantenido, y todavía Israel está ahí como una potencia mundial. Alabado sea el Señor, y será la ciudad del pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Pero no voy a hablar profecía, pero en esta parte muchas veces Dios tuvo que castigar. Castigó aún en los tiempos de Cristo, lo castigó. Alabado sea el Señor, aleluya, por Tiro y Sidón. Alabado sea el Señor. Fueron castigados Israel por casi todas las naciones. Ha sido esclavo. En la segunda guerra mundial fue también esclavo por los alemanes, por Francia. Alabado sea el Señor. Se cree que hay más judíos en Nueva York y en Estados Unidos que los que tiene Israel. Alabado sea el Señor. Hay judíos en todas las naciones dispuestos, y hay una palabra para los judíos que retornarán y serán de las tumbas y de las naciones. Aleluya. Y que cuando Israel, la higuera, florezca y los árboles den fruto, refiriéndose a los árabes, toda esa tierra sería restaurada, y que Israel sería una nación como testimonian las naciones, hasta que venga el deseado de todas las naciones, que no es otro que el Cristo de la gloria. ¿Cuánto alaban al Señor? Y que el Señor vio también otro pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo lenguaje, esclavos pequeños y libres, que adoraban al Dios del Cordero y al Dios de Israel, bendito por los siglos, que es el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! Esta historia Amén. me encanta. 70 años de esclavo. Estaba Israel, imagínense, 70 años de esclavo. Alabados al Señor, en una nación esclavo, sometido, porque el pueblo de Dios se había olvidado de Dios por un momento, había caído. Porque yo no sé qué nos pasa a los seres humanos, que después que Dios nos bendice tanto se nos olvida, y pensamos que Dios está obligado a darnos las cosas, y pensamos que nos las merecemos. Nadie se merece nada. Lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado ha sido por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero yo no sé qué nos pasa a los seres humanos, que después que Dios nos bendice como nuestros hijos, después que los criamos, los atendimos, le pusimos pampas, nos ensuciamos las manos, le dimos una profesión, se olvidan de sus padres. Aleluya. Alábalo si puede. Se olvidan, dicen: no, yo cuando yo crezca te voy a ayudar. Sí, te voy a ayudar a dar más problemas. Gloria sea al Señor. Algunos lo cumplen, otros no, pero eso no es el mensaje. Israel se olvidó de Dios por este momento, y Dios manda un profeta, dice: por cuanto te olvidaste de mí, voy a mandar a Babilonia, y el templo hermoso que tiene te lo van a destruir. No quedará piedra sobre piedra, y te van a romper este templo, y te van a romper el altar, y te van a dispersar, y te van a esclavizar, y te van a quitar lo más adorado, el arca del pacto. Israel cae 70 años en Babilonia. Se le mete Babilonia allí dentro, que no es otra cosa que la nación de Irak, lo que conocemos, la tierra de Saddam Hussein. Que diga, de Saddam Hussein.
de Sadán José en esa tierra que es rica, aleluya, que en esa tierra estaba el huerto del Edén. Por eso es que la Biblia dice: del norte saldrá el mal. Ahí está el norte, Siria, ahí cerca donde estuvo el huerto del Edén, pero en Siria asentó Satanás su trono. Está en la Biblia, un día esto se lo predico. Si no, vaya a Isaías 17, Jeremías 26, busque, dice: y está sentado, derribé a Satanás del trono, aleluya, porque quiso ser igual a Dios, y te sentaste en las partes del norte de la tierra, y de ahí saldrá el mar. Por eso Siria tiene un juicio hasta el día de hoy. Siria, por toda la historia, ha odiado a Israel, lo ha odiado, y se atrevió a levantar en el templo alabado una estatua de cerdo en abominación a Jehová. Y Dios le declaró un juicio a Damasco que sería ruina por toda la historia. Hoy está en ruina el pueblo de Siria. Ahí se ha sentado Satanás. Esos son los pueblos del mal. Ahí está cerca Corea del Norte, que odian el evangelio. Más al norte está Rusia, el ocio de Gog y Magog, que odia el evangelio con el comunismo. Son las naciones, lo que se conoce como el eje del mal. Sí, amén. Donde ha proliferado el comunismo, el ateísmo, y Alemania, que está al noroeste, ahí está el eje del mal, donde Satanás ha utilizado el musulmanismo y la falsa doctrina demoníaca para engañar más de 2/3 partes del mundo. Alabado sea el Señor. Y de ahí se ha sentado Satanás para traer la confusión y dañar. Pero Dios escogió esa tierra tan pequeña, que es casi igual que Puerto Rico, esa pequeña península, casi tiene los mismos habitantes de Puerto Rico, algunos 6-7 millones. Así que Dios escogió esa pequeña tierra en el centro de Europa, de la misma forma que Dios escogió a Puerto Rico entre el centro de Norteamérica y Suramérica. Porque lo pequeño y lo vil escoge Dios para avergonzar a los sabios. Dice que Puerto Rico tiene más cristianos por milla cuadrada que muchas naciones. Estoy orgulloso de Puerto Rico cuando lo veo, Señor. Pero no dejo de amar al Salvador. Amén. Están velando, ¿verdad? Salvador, gloria sea el Señor. Pero Dios escoge naciones. Y de la misma forma que escoge naciones, escoge pueblos. Y escoge gente, ¿sí o no? Sí, amén. Y escoge hombres para cosas específicas y determinadas. El llamado es divino. Los concilios nos llaman, los institutos bíblicos nos llaman. El llamado es directamente al corazón de hombre, separado para planes particulares, para Dios mostrar su gloria. Y mientras estaban 70 años, el profeta Jeremías le dijo: 70 años te esclavizarán, te castigarán, hasta que levantes los ojos al cielo y reconozcan quién es Jehová. Cumplidos los 70 años, allí en esa esclavitud está Nehemías, también se cría desde pequeño en esa esclavitud. Y Nehemías era copero del rey juntamente con Esdras, 2 siervos que se habían guardado para Dios. Porque yo creo que en medio de las crisis de los pueblos, del hambre que sucede en Guatemala, en Rusia, en África, alabado sea el Señor. Aún estaba viendo una historia en esta semana de una mujer musulmana que se convirtió en China. Aleluya, la cogieron, la arrestaron 10 años. A los 3 años no veía a los hijos, por solamente le encontraron una Biblia. Nosotros pensamos que sufrimos aquí por el evangelio. El sufrimiento de aquí le llega a los tobillos al sufrimiento de allá. Sí, amén. Sí. Gloria sea al Señor. Hasta con un peso comen McDonald's. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hasta con un peso comen 7-Eleven y nadie se muere de hambre. O si no, vaya a los zafacones, que hay la mitad de las hamburguesas me lo comería yo ahí, lo limpio y se me lo doy y no me muero de hambre. Sí, amén. Pero hay países que no tienen esa bendición, porque la maldición por la idolatría, como Cuba, aleluya, Haití, todos estos países que yo he estado cerca, el hambre es descomunal, alabado sea el Señor. Sin embargo, África, que tiene diamantes, las perlas preciosas, se mueren 30,000 niños al mes. En África, 30,000 niños. Vaya a Nicaragua, que recientemente yo estuve, para que vea estos países que han negado a Dios, donde son dictaduras. Lo dijo el profeta Isaías, capítulo 10. Ay de los hombres que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar el derecho de los pobres, del huérfano y de los de mi pueblo, que los humillan. Dice: que haréis el día del juicio, que os haréis el día del castigo. ¿Acaso yo no soy Jehová, que pongo reyes? Un día estarán delante de la presencia del Señor. El Señor los llamará a cuenta. Amén. Gloria a Dios. Porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? 70 años estaba ahí, y de momento la niña lee los papiros y se recordó y vio la profecía. Se va de rodillas, oró: Señor, tú dijiste que son 70 años, se cumplieron. Se supone que ni un día más ni un día menos. Dios, si permite un castigo, el castigo tiene límites. Amén. Aleluya. Tú no has escuchado un refrán que no hay castigo ni mal que dure 100 años. Amén.
No hay prueba que va a durar. Si Dios te pone en un desierto, no van a salir del desierto hasta que Dios nos diga que salga. Sí, aleluya. Es más, y si te tiras por el lado del desierto un bosque, te corre un perro bravo y te mete en el desierto de nuevo. Hasta que cumplas con el término de Dios. Pero en el desierto que no hay nada, que hay crisis, que no hay recursos, a veces Dios te lleva para que aprendas a depender de Él. Aleluya. Y yo sé que estamos a veces acostumbrados a la cebolla de Egipto. Alabado sea el Señor. Y a los manjares de América. Y a veces Dios te tiene que quitar el 7-Eleven, el Stop, al lado el Giant, y a veces te tienen que quitar el Walmart y el Marshall Aleluya. y el Pele Juice, y te tienes que meter en un desierto. Yo quisiera de vez en cuando un desierto, porque si yo encontrara unos zapatos que duren 40 años como en el desierto, nunca más compraría zapatos. Dice que le duraron 40 años, caminaron 40 años y el pie no se hinchó. Aquí usted sube esa escalera todos los días y en la semana está que no puede la última escalera. Y dice que no compraban ropa, que la ropa crecía con ellos. Parece que por la noche los ángeles estaban con aguja creciéndole la falda a las mujeres que la tenían corta. No se enfermaron en un desierto. No le dio un virus, no había letrina, no había baño. Alábalo si puede. Maná del cielo, gloria sea al Señor. No había Etienne. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Dios demostrándole su gloria, viendo su gloria. Yo no sé qué nos pasa a nosotros los seres cristianos, pastor, con tantas bendiciones no le queremos servir a Dios. Hay veces, yo no sé por qué, porque no entiendo, como que a veces yo no pienso que Dios quisiera que tú estuvieras en prueba todo el tiempo, porque yo veo que el 90% de los mensajes de los cristianos tenemos que hablar de las pruebas, no sé por qué. Tenemos que hacerlo. Es como que a veces como que a Dios no le queda remedio. Bueno, voy a tener que castigar a este hombre porque cada vez que lo castigo me busca más. Y el día que le quito el castigo no me busca. Amén. Le quito la novia y se consagra. Le doy la novia que me pide y se olvida de mí. Entonces yo no lo entiendo. Alábalo si puede. Pues voy a tener que dejarlo jamón y sin novia. Jamón le llamamos soltero en Puerto Rico. No es jamón de comer, ¿ok? Sé que el hermano no entendió. Porque eso es en hebreo puertorriqueño. ¿Cuántos están acá? ¿Me están entendiendo? Amén, aleluya. Le pasó a Israel. Entonces Dios le quita el privilegio de nuevo. Hay veces que Dios nos tiene que quitar el privilegio. Hay un refrán en Puerto Rico, no sé en Salvador, que nadie sabe el bien que tiene hasta que no lo pierde. Amén, así ¿Sí o no? Y a veces Dios necesita como darnos experiencia. Y no es que Dios quiere ser así. Yo no predico un Dios ogro. Yo no predico un Dios que te gusta ver sufrir. Sufre ahí para que aprendas. No creo ese tipo de Dios. Entonces eso sería un Dios masoquista, que te gusta ver sufrir para que lo alabe. Sufre, te alabo, Señor, ayuda. Masoquista. Dios no es masoquista. Pero a veces no le queda otro remedio que ponerte bajo presión. Aleluya. Hay gente que no oran hasta que no están en presión. Amén. Ay, no hay por qué orar ahora, yo no tengo por qué orar. No, alábalo si puede. Entonces Dios lo pone, lo tiene ahí dándole cantazo y elogando bien. Porque no hay manera con él. Gloria sea el Señor. Alabado el que entienda y tiene oído oiga lo que le dice la iglesia. Y ahora en Jeremías, Dios le pone el peso del dolor del pueblo. Yo siempre digo que hay momentos, pastor, que Dios te pone el peso de la obra. Que la gente no responda y en medio de la aflicción y del dolor del pueblo, Dios levanta a un hombre con fe, con una unción, con una autoridad y dice: tú eres el hombre del momento, yo te voy a usar a ti. Tú no ves los recursos, está todo cerrado, los muros habían quemado las puertas, habían destruido la ciudad, la habían hecho pedazos, se habían quedado unos viejitos que lo dejaron allí porque se estaban muriendo, no había nada y el pueblo estaba destrozado, la ciudad destrozada. Y ahora Dios llama a Jeremías, dice: Nehemías, corrijo, Nehemías,
Babilonia, este es tu momento. Yo quiero que vayas a Jerusalén, me restaure los muros, me levante los muros, me levante la ciudad, me restablezca la adoración, me levante en el templo de nuevo, porque yo quiero que el pueblo vaya al lugar donde yo lo tenía. Yo quiero que el pueblo esté en el lugar donde yo quiero. Belén, el lugar bendecido, la ciudad que yo escogí para ello. Hermano, hay momentos en la vida que se nos caen los muros y Dios le permite a Satanás sacudir ciertas cosas en la familia y en los hijos, y tú sientes que te despedaza, que te hace triza, pero de momento llega un día en la vida, un momento en tu vida, 10, 5, 10 años, no sé cuándo, que Dios dice: este es el momento de levantar los muros, este es el momento de edificar tu vida, este es el momento de levantarte. Yo no te quiero derrotado, muros caídos, puertas de tu corazón a fuego. Quiero que camines con tu rostro en alto, levantada tu vida, porque yo te llamé no para que seas cola, sino cabeza. Amén, aleluya. ¿Verdad que sí? Y Nehemías le entra un peso, dice que comenzó a llorar. Dice que le dieron permiso y se presentó delante del rey y dice: te veo distinto, Nehemías, veo en tu rostro tristeza. Y dice: ay, Señor mío, discúlpeme, porque era prohibido mostrarse con tristeza al rey. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero se lo notaba, porque la gente que ama la obra de Dios siente el peso de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siente donde está el dolor, siente donde está la necesidad. Hay gente en la iglesia que se puede pasar lo que pase y no le duele ni una uña, pero la gente que Dios llamó, que Dios le puso un peso, siente por el descarriado, siente por el perdido, siente por el matrimonio destruido, siente por el divorciado, siente por el drogadicto, y ve un alcohólico en la cuneta babiado y le da la gana de pararle el carro, levantarlo y decirle: hijo, Dios no te quiere así. Amén, aleluya. Nunca ha pasado en el carro en los Estados Unidos, ha visto un homeless en una esquina. Sí, amén. Yo me he parado y he sacado dinero, tómalo, para llamarle la atención. Yo no quiero darte esto por dártelo, yo quiero darte esto para decirte que Dios te ama. Aleluya. Se lo digo en inglés y en francés. Gloria sea al Señor. Y en chino, tai chi, se lo digo en ventano, se lo digo. Aunque no le entienda, se lo digo también en lengua. Porque tú sientes el peso de la obra. ¿Cuánto lo van al Señor? Le vi en el rostro y le dice el jefe: ¿qué te pasa, Zorobabel? El gobernador le dice: ¿qué te pasa? Tengo un dolor en mi corazón, mi ciudad, mi pueblo. 70 años llevamos aquí esclavos. Tú sabes que esta no es nuestra nación. Usted sabe que es salvadoreño. Aunque habla inglés, se le nota la cara de salvadoreño. Amén. Usted habla en inglés: yes, yes. Pero se le notan los ojos de guatemalteca, hermana. Y a la mexicana se le nota la cara redonda. Y aún cuando dice: give me, give me, give me, con el tonito mexicano, give me. Y ya no te sale bien el Burger King, voy para Burger King. Yo no sé, yo soy orgulloso de ser puertorriqueño. Tú debes ser orgulloso de ser salvadoreño. Porque si Dios hubiese querido que tú nacieras aquí hubieses nacido. Tú naciste donde Dios quiso que nacieras. Tienes que amar a Dios y a tu nación. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Yo soy israelita, nacido de Benjamín, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, aunque mi podejo más. Pero tú no tienes ciudadanía. Tengo Dios ciudadanía, pero no me importa la ciudadanía. Soy de Jesús, no me avergüenzo de él, y mi ciudadanía no es de acá, soy de allá. ¡Aleluya! ¿No te avergüenza de ser inmigrante? Israel fue inmigrante. Sí, amén. Por mucho. 400 años inmigrante en Egipto, 300 años en Asiria, 70 años en Babilonia, 1200 años tomados por los árabes, hasta el 1948 que toman su tierra. Sí, y todavía luchan con esa tierra. Todavía se la quieren quitar los palestinos. Sí. Todavía se la quieren quitar Siria. Los árabes quieren arrancarlos de ahí. Pero donde Dios pone una palabra, no hay quien te arranque con todo el Señor. Cuando Dios te da una palabra, te da una señal en la puerta del infierno, no hay quien te mueva.
Si Dios te da algo, no hay diablo que te lo quite. Y si te lo quitó, te lo tiene que devolver 2 veces para que no sea atrevido. Dice, pues ve, pero mi Señor, ¿cómo puedo ir allá? No tengo los reyes que me voy a encontrar en la frontera, me pueden matar. Dice, no, yo te voy a dar carta para que vayan los gobernadores. Necesitas algo, necesito madera del Líbano. Pues yo te voy a dar una carta para que vayas allá al Líbano. El Líbano está en la parte suroeste de Israel. Ve al Líbano, ve, baja, busca madera. Ellos te van a dar la madera. Nótese que lo único que llevó para el templo, para restaurar, fue madera de Líbano, cedro del Líbano. Cedro, Dios le dijo, le mandó un profeta. Dios le dijo, vas a construir los muros, vas a construir las puertas quemadas por el fuego y a levantar la ciudad. Pero lo primero que tú vas a construir no son los muros ni las puertas. Lo primero que tú me vas a levantar es un altar a Jehová. Me vas a levantar la adoración. Me vas a arreglar el altar que está destruido. De los demás yo me encargo. Entonces la gente quiere venir a buscar a Dios. Quieren que Dios le dé una casa, un carro. No, ven a arreglar el altar primero. Ven a arreglar tu corazón. Y Dios se encarga de tu casa, de tu carro. Y te monta hasta en un bote. Venid y buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él te va a dar las añadiduras. Pero la gente viene por las tortillas primero. No por el tortillero. Venga por el tortillero porque él sabe hacer las tortillas. Amén. Si el tortillero no te hace las tortillas, no te las podrás comer. Amén, aleluya. Y le dijo, cedro del Líbano. ¿Por qué cedro? ¿Por qué no pino? Porque el cedro es el único. Inclusive en la iglesia que yo pertenecí, yo construí parte del templo y el altar lo hice de cedro tomado de la escritura. Y sabe que, pastor, gastamos 10,000 pesos en el altar en cedro. Hice abanico de cedro, piedras y cedro, las puertas y los bancos de cedro. Cuando abrieron las puertas ya estaba el olor, cedro, el olor. Usted abría el templo y usted podía respirar el olor a cedro. Dios quería que el templo oliera bien. Sí, amén. Cuide los baños de la casa de Jehová. Amén. ¿Qué pasó? El templo debe oler bien. Amén. Aquí se mueve su presencia. Sí, amén, aleluya. Cedro. Cedro no coge polilla, porque la polilla, el cedro tiene una resina amarga que la polilla y no se pudre. Por eso es que la Biblia dice, el justo florecerá como la palmedra y como el cedro plantado en la casa de Jehová a las orillas del río, ahí florecerán. El cedro es el único árbol que permite que otros árboles crezcan a su alrededor y no pierde su rectitud. Gloria a Dios. El pino es el único árbol que si usted siembra árbol al lado del pino, la sombra del pino te mata los demás árboles. Sí. Hay cristianos pinos y hay cristianos cedros. Aleluya. Hay cristianos que cuando ven creciendo a alguien lo quieren aplastar porque están llenos de cedro. Pero cuando tú creces y eres cedro, los demás crecen a tu lado y tú lo que haces es que los cubres y eso no te impide crecer. Eso es para ser líder. Aleluya. Cuando tú eres cedro, todo el mundo puede crecer a tu lado y ves la bendición y Dios te acerca y el otro Dios lo usa y tú te gozas. Sí, amén. Pero cuando eres pino, no se aguanta, lo que está muy jovencito para que predique ya. Siéntalo todavía. Acaba de venir. Tiene celo, tiene miedo de que lo use más que a él. Alaba. Aleluya. En la prueba lava, en la lavadora lava. Como el cedro restauró, lo primero que restauró fue la adoración. Y se llevó, pero miren esto, número 1, inmediatamente que deseó, aquí está el primer ataque, cuando Nehemías, primer ataque, cuando oyó Sanballat que salieron a edificar muro, se encolerizó. En el momento que tú decidas buscar a Dios, animarte, orar, trabajar con el pastor, el diablo se va a encolerizar contra ti, se va a molestar para detenerte. La primera señal de aleluya, cuando uno decide buscar a Dios, que el diablo se levanta como río, pero Dios te tiene una bandera para que la levante, y esa es la señal de que estás en la voluntad de Dios.
No se había levantado Satanás hasta que él no tomó una decisión. Sí. Voy a levantar los muros, voy para allá. Y Satanás dijo, no, para allá tú no vas. A trabajar con el pastor, no, yo te voy a tribular. Alaba. Primer paso. Toda persona que decida buscar a Dios, el diablo se le va a levantar. En el momento que tú digas, voy a arreglar mi vida, hago lo que tenga, prepárate porque el diablo te va a dar con todo. Primer ataque, se enfurecerá para que te desanimes. Aleluya. Primer ataque. Pues hay gente que tú ves que de momento cuando comienzan a orar a buscar a Dios y ante el primer ataque bajar la cosa. Dios sabe que esto era así. A ver que estoy ya buscando a Dios, se enojó la hermana. Así es la cosa. Y es capaz que se enoje el tío y el pai tuyo también se enojen. Hello. Sí. Porque en el momento que decidimos levantar muro y trabajar para Dios, el enemigo se va a enojar. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. Si no se ha enojado es porque no te has levantado. Estás quietecito, no los estás molestando. Ay, déjala quietecito ahí con dos aleluya. Pero el día que tú digas, pues voy para encima. Pastor, ¿para qué me necesita? Y yo voy a decir, prepárame un plan ahora. Está animado, está animado. Vamos a meterle un chisme para que no trabaje. Segundo ataque. Lo oyó Sanballat y se enojó. Segundo ataque. Y habló delante de sus hermanos. Si el primer ataque no le funciona a Satanás, dice, y habló delante de su hermano, en el momento que comience a trabajar para Dios, el diablo va a usar a algunos hermanos. Sí, amén. No dijo demonios, hermanos. Hay hermanos que se pueden levantar dentro de su ignorancia espiritual, dentro de su falta de visión. Ustedes ven que cuando el pastor dice, nos vamos de aquí pronto, se levanta un hermano. Esto todavía no está lleno para irnos de aquí. Y coca chavo. El primer templo, nosotros hemos hecho ya 2 viajes, 2 cambios de 2 templos. Comenzamos con 15 hermanos y me metí a un templo que caben 200 con 15 hermanos, sin dinero y sin nada. Y pagaban 1.700 por 4 horas de uso. Sin dinero y yo sin sueldo y casi sin sueldo ninguno. Porque a mí me gustan las cosas que no hay nada. Porque donde no hay nada, los milagros son más grandes. Sí, amén, aleluya. No, yo sé que usted no lo entendió. Yo no tengo que usted lo entienda. Porque entonces Dios se ve más poderoso en esos milagros. Y ahora nos fuimos al segundo lugar en año y medio. Estamos pagando los $2.300. Todavía no tenemos 100 y ya yo estoy buscando un templo para 1.000 personas. Aleluya. Porque yo tengo una fe que habla. Sí, aleluya. Alaba. Gloria a Dios. Yo no estoy mirando lo que tengo, yo estoy mirando lo que Dios me va a dar. Si no me lo quiere dar, que no me lo dé. Yo trabajo mirando lo que Dios habla. Amén. Así que le digo al pastor que ya comience a buscar otro templo y se salga de aquí. Sí, amén. ¿Qué pasó? La fe que habla. Sí, amén. Aleluya. No, hay hermanos que tienen tanta fe cuando Dios me lo revele. Y pasan 10 años y Dios no les revela nada. Y hay otros que Dios no le ha revelado nada y ya están haciendo lo que hay que hacer sin revelación. Aleluya. La gente critica a Pedro que se hundió en el mar. Pero yo estoy seguro que este era el testimonio de Pedro. Iba con los 12 apóstoles, hombres de Dios unidos. Pero cuando vi a Cristo allí, le hizo un reto. Yo puedo caminar como tú. Pues ven. Y todos se quedaron asustados, pero por lo menos lo intenté. Nunca nadie caminó, pero yo caminé sobre las aguas. Sí, aleluya. Es verdad que me dio un miedito y sentí el viento como... Pero más grande vi a Cristo que me levantó y me